Lucas capítulo 10. El Señor Jesús le ha dicho a los 70 cuando los envió, porque el obrero es digno de su salario. Entonces nos dimos a hacer un recorrido de este asunto de un obrero digno de su salario, un obrero del reino. No estamos hablando de cualquier clase de obrero, estamos hablando del obrero del reino, el que predica, el que enseña, el que transmite el reino de Dios y su justicia. Porque hay muchas personas que tienen doctrinas para enseñar, pero no son las del reino, aún con la misma Biblia en la mano. Así es que, en este orden de ideas, miramos cómo era la relación de los de Corinto con sus obreros para la mies, cómo Pablo les enseñaba a sus discípulos cómo ser obreros para la mies, cómo la congregación de Filipos se hacía cargo de sus obreros para la mies. En fin, y te había anunciado que desde luego también íbamos a mirar que a pesar de la forma en cómo los de Corinto se manejaron con el apóstol y con su equipo, Pablo no se negó a enseñarles a sembrar en otros y en otras congregaciones. Entonces vamos a mirar, para cerrar este gran paréntesis, lo que él les enseña en 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a mirar de cerca lo que dice del versículo 1 al 5 y luego en el versículo 13 al 15. Un año después aproximadamente, Pablo escribe esta segunda carta, según los estudiosos. Y en ella vamos a encontrar algunos parámetros que, ¿por qué no?, también nos pueden servir a nosotros. Él les dice, miren qué hidalguía con la que Pablo trata a los de Corinto. Él les dice, asimismo, hermanos, observe pues, no dejó de decirles hermanos, porque lo eran. Carnales, pero lo eran. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Nuevamente, saber es la clave. El ejemplo de estas iglesias macedonias va a ilustrar lo que Pablo les debe enseñar a los de Corinto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios es el que había premiado a los de Macedonia de participar en una ofrenda que Pablo estaba administrando con su equipo para llevarle a las iglesias de Jerusalén. Interesante esto. Acerca de los de Macedonia, Pablo les cuenta a los de Corinto que esas personas cristianas estaban en grande tribulación. Él lo dice así, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, es decir, los de Macedonia financieramente estaban muy apurados y necesitados. Sin embargo, en ese apuro y en esa necesidad, dice Pablo, la abundancia de su gozo. Había un gozo en los de Macedonia indescriptible por la acción de poder dar y recibir para los de Jerusalén, cosa que usted y yo ya sabemos.
era ausente completamente en los de Corinto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿ves? No es charlando. Esto es tan paradójico. Recordemos que los de Corinto, muchos de ellos estaban en abundancia, pero no daban. Mientras que los de Macedonia, en escasez, se gozaban por el hecho de poder dar. Y dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Eso sí, los de Macedonia estaban apurados y necesitados, pero generosos sí eran. Y arremete Pablo diciendo, pues doy testimonio de que con agrado, ojo pues, no fue a la brava o por obligación o porque los engañaron para dar, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Permítame decirlo así, se sacaron el pan de la boca para compartirlos con los de Judea, con los de Jerusalén. ¿Y cómo fue eso? Dice el apóstol, pidiéndonos con muchos ruegos. Era tal la necesidad que había en las iglesias de Macedonia que Pablo y su equipo no querían poner esta carga de los necesitados en Jerusalén. Sin embargo, los de Macedonia insistieron. Les dijeron algo así como, no nos pueden impedir participar en tal asunto. Por eso dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era el servicio para los santos? La ofrenda que se estaba recogiendo en las iglesias gentiles para llevársela a las iglesias de los judíos. Desde luego, creyentes en Cristo Jesús todos. Y agrega Pablo, y no como esperábamos, es decir, fueron más allá de lo humanamente esperado, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Es que este es el meollo del asunto. Los de Macedonia sí se habían entregado plenamente a Dios. Porque es que si yo no me entrego plenamente a Dios, no le entrego a Dios mi alma, no le entrego a Dios mi vida, no me entrego a Dios por entero, ¿cómo voy a hacer para participar en razón de dar y recibir con otros seres humanos? O sea, si yo no honro a Dios con mi entrega a quien no he visto, ¿cómo puedo honrar a otro ser humano con mi apoyo que sí lo estoy viendo? Es que lo uno lleva a lo otro. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo entonces aquí aclara que los de Macedonia también se hacían cargo de los obreros para la mies. No eran personas que solamente estaban enviando a Jerusalén, sino que seguramente también apoyaban el ministerio paulino. Ahora, Pablo quiere aclarar, porque es que recuerde que los de Corinto, lentos para aprender cosas espirituales. Pablo dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura, es decir, no es que estoy enriqueciendo a los de Jerusalén y para vosotros estrechez, porque recuerden que aunque Pablo no le recibía nada a los de Corinto, sí les está dando la enseñanza para que pudiesen dar a otros y salieran de ese abismo en el que estaban en cuanto al dar y recibir. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, ojo con esto, en este tiempo, en el de hace 2000 años para los de Corinto,
Es que hay un momento histórico para dar y ese momento es ya. Ese momento es ya. Esto ocurrió hace 2000 años, ese fue el momento para ellos. Sino que para que en este tiempo, con igualdad, la palabra igualdad acá nos lleva a otra reflexión. Es que lo material no es lo único que se comparte en las acciones de dar y recibir. Ojo con esto. Sino para que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra, o sea, la abundancia de los de Corinto, que era una abundancia en denarios, en haces, en el circulante en moneda de esa época, supla la escasez de ellos, que era lo que le hacía falta a los de Jerusalén. ¿Qué le hacía falta a los de Jerusalén? Pues su mercado, sus cosas para vivir dignamente. Eso le sobraba a los de Corinto. Por eso dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Pero aquí Pablo va a decir algo extraordinario. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad nuestra. Un momentico. John, usted me está diciendo que en Corinto había necesidades. Pero si aquí usted me está contando que tenían era abundancia y podían compartir con otros, aunque no lo hacían. Ah, sí. Es que aquí hay cosas para aprender. Cuando Pablo dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Pablo nos está diciendo que los corintios tenían necesidades. Escuche bien, y profundas. ¿Cuáles, por ejemplo? Estaban carentes de unidad. Recuerden que unos decían, yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Cefas. Los otros decían, yo soy de Apolos. Otros andaban por allá gritando, yo soy de Cristo. ¿Qué más tenían los de Corinto como necesidad? Les faltaba santidad. Y no poca. Recuerden, había un hombre por allá que vivía con la esposa de su papá como si fuera la mujer de él. Por ejemplo, para hablar en esa área. Recuerda también que los de Corinto acudían sin ningún empacho, sin ninguna vergüenza, a los templos de los ídolos. Recuerden que los de Corinto defraudaban a otros en los negocios que hacían entre ellos. Recuerde que también había, por ejemplo, falta de caridad. Aunque muchos en Corinto tenían abundancia, había otros hermanos que tenían escasez, pero ni los volteaban a mirar. Cosa que se manifestaba, por ejemplo, en la celebración de la Cena del Señor. Recuerde que cuando usted lee por allá, creo que es en el capítulo 11 de Primera de Corintios, la gente salía hasta borracha de la Cena del Señor. Y llevaban unos banquetes prácticamente para compartir entre ellos y no le daban a los que solo habían podido llevar pues una barrita de proteína. ¿Qué más les hacía falta a los de Corinto? Pureza sexual. Recuerde que Pablo tiene que decirles a ellos en el capítulo 6 que ni tales, ni pascuales heredarán el reino de Dios, y que eso eran algunos, pero es que lo seguían practicando. Les faltaba pureza sexual. Vuelvo y te digo, les faltaba reverencia en las cosas santas. Les faltaba reverencia en la adoración. Tenían problemas de doctrina. Recuerden que en el capítulo 15 de Primera de Corintios tenían serias dificultades en cuanto a entender lo de la resurrección. Les hacía falta palabra sana. Así que uno se puede asombrar entonces de que Pablo diga, para que también la abundancia de ellos
o sea, de los de Jerusalén, supliera la necesidad de los de Corinto. Así que abundancia no es solamente tener la cuentecita de ahorros llenita o la cuenta corriente. Pablo es claro en esto. Y Pablo les dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Es decir, así como los de Corinto podían suplir finanzas para que en Jerusalén hubiese comida, los de Jerusalén podían suplir para que en Corinto hubiese idoneidad en cuanto al testimonio como cristianos en esa congregación de Corinto. Y Pablo nos recuerda que todo lo que él enseña está basado en las Sagradas Escrituras. Por eso él dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y entonces estaba haciendo referencia en cuanto a la recolección del maná en el Antiguo Testamento que caía de parte de Dios para los israelitas. Bueno, esto lo hemos visto, cómo Pablo les enseña a los de Corinto a dar y a recibir. En 2 de Corintios, capítulo 8, como ya te dije, del versículo 1 al 5, luego del versículo 13 al 15. Pero la cosa no queda ahí. Pablo tiene más para enseñarles y démosle un pasón rápido a esto, que está en el siguiente capítulo de 2 de Corintios, en el capítulo 9, del versículo 6 al 15. Escuche esto tan bonito. Recuerda que Pablo no se negó a enseñarle a los de Corinto este importante asunto de participar en el dar y recibir. Pablo dice nuevamente, pero esto digo. Recordemos que Pablo enseña con base en la palabra de Dios. Esto que dice a continuación, también lo dijo el Señor Jesús y también está en las Sagradas Escrituras. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Es un ejemplo del campo, pero Pablo lo aplica a lo espiritual. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Miren, esto que está diciendo Pablo parece obvio, pero es que en Corinto hasta lo obvio era confuso. Entonces, obvio, si yo siembro poquito, recojo poquito. Si yo siembro abundante, recojo abundante. Cada uno, dice el apóstol Pablo, dé como propuso en su corazón. Interesante. Esto me habla de que hay un proceso de voluntad que pasa por la mente antes que por la bolsa. Recuerden, en el dar y en el recibir, primero pasa por un proceso de enseñanza que se da en la mente a nivel de conceptos. Pero es que los de Corinto, en vez de mente en sus cabezas, tenían una billetera, pensaban con la billetera. No puede ser así en el dar y recibir. Cada uno dé como propuso en su corazón, permítame decirlo, en su mente. No con tristeza. Me habla de aquellos que cuando van a dar, no, pues prácticamente lloran. Les da como una nostalgia. Los de Corinto, desde luego. Casi que, mejor dicho, se desmayan. Cuando la bolsa para recoger las ofrendas pasaba por esa congregación de Corinto, ellos cerraban los ojos, casi que lloraban. Mejor dicho, se tiraban iban al baño en ese momento. Ni por necesidad. Es decir, no es que me toca, como los demás estaban dando, ¿qué dirán? Sí, así como Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Si no doy, ¿cómo quedaré? ¿El qué dirán? No, no es por eso. Pablo les dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es que este es un asunto de Dios. El asunto es con Dios. Con razón en Corinto las cosas no estaban funcionando bien. Y ahora dice Pablo, y poderoso es Dios
para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Habla entonces Pablo del Dios de la abundancia, el nuestro, que es el que genera abundancia en los corazones de los que nos decimos hijos de Él. Pablo me está aclarando acá que dar es un don de Dios. Dar es un don de Dios. Es decir, no es que yo sea muy buena gente y por eso doy. Jamás. Qué cosa tan perversa llegar a pensar siquiera eso. Es que doy porque Dios es el que gobierna mi mente, mi corazón. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, vuelve al punto, es que nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, en todas las áreas. Yo no puedo dar, por ejemplo, el ágape que Dios no me haya dado. Yo no puedo dar el perdón que Dios no me haya dado. Yo no puedo dar el gozo que Dios me haya dado. Yo no puedo dar la constancia que Dios no me haya dado. Yo no puedo dar de las finanzas que Dios no me haya dado. Y ese es el problema de los de Corinto, que pensaban que lo que tenían en la bolsa era porque ellos lo habían producido, sin darse cuenta que lo tenían era gracias a Dios. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, de eso es que damos, de lo que Dios nos dio. No hay otra manera, no hay otra forma, no existe otra posibilidad. Y nuevamente Pablo vuelve al asunto. Como está escrito, siempre lo que Pablo habla está basado en las Sagradas Escrituras. Por eso enseña eso a los hermanos de Corinto. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Es porque Pablo está señalando acá que la humanidad sin Dios está en la inopia. Vea, puede ser multimillonaria la humanidad, pero si no tiene a Dios, es miserable. Repartió, dio a los pobres. Eso es lo que Pablo está enseñando a los de Corinto. Su justicia permanece para siempre. Me está recordando que la bondad de Dios no es intermitente. Cuando Él da, da. No en vano dice un gran versículo por allá en Romanos, que los dones de parte de Dios son irrevocables. Y ahora dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Es que de Dios proviene todo lo que tenemos. Pablo es muy enfático en esto. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Miren, es que esto de dar crece. Esto de dar se vuelve un gigante. Me explico. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. Se está refiriendo a que Dios siempre me presentará ocasiones de tener terrenos para sembrar. El Señor Jesús lo dijo muy fácil, pero profundo como todo lo del Señor Jesús, por allá en Mateo capítulo 25. Recuerda que Él dijo, es que cuando le diste de comer a uno de estos más pequeños, a mí me estabas dando de comer. Cuando vestiste a uno de estos pequeños más desnudo, que estaba desnudo, a mí me estabas vistiendo. Cuando visitaste a algún preso, a mí me estabas visitando. Cuando visitaste a algún enfermo, a mí me estabas visitando. Pablo le está diciendo a estos hermanos de Corinto que cuando yo doy, obvio, le estoy dando a una persona, a un par mío, a otro ser humano, pero realmente al que le estoy dando es a Dios. Entonces, ¿cómo va uno a menospreciar al que necesita si a Dios es el que le estoy dando? ¿No le parece esto impresionante? Proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia.
Dios es el que aumenta, es el que incrementa el patrimonio espiritual que cobija lo financiero, pero Él es el que aumenta. Y dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad es lo contrario a avaricia. Es decir, en el acto de dar y recibir espiritual debe ser sin avaricia. Usted lo puede notar en los dones que se nos describen en Romanos capítulo 12, que dice que al que reparte lo haga así, con liberalidad. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Observe, eso es gratitud. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, es decir, lo que materialmente a los de Jerusalén estaba agobiando, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, es decir, palabras de oración agradecida. Pues por la experiencia de esta administración, es decir, en el acto de dar y recibir de aquella ofrenda que Pablo con su equipo estaba administrando para los de Jerusalén, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Mejor dicho, ofrendar forma parte del obedecer. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, es decir, por la ofrenda que los de Corinto estaban a punto de dar, asimismo en la oración de ellos por vosotros. Entonces esto funciona más o menos así, permítame ilustrarlo. Allá están los hermanos en Jerusalén, llenos de privaciones en lo de la parte material. Pablo con su equipo ha sido comisionado para recoger una ofrenda en todas las iglesias gentiles, para llevarles con qué suplir las necesidades de los hermanos. Todos han ofrendado. Usted lee el capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios para que se forme un panorama más amplio, porque aquí solo estamos repasando. Hasta los de Corinto que se demoraron un año en entregar la ofrenda que habían empezado a recoger en la primera carta. Créanme, en la primera carta ellos empezaron a recoger una ofrenda y un año después todavía no habían llegado los mercados a Jerusalén. Pero bueno, la buena noticia es que sí dieron. Entonces cuando llegaron allá las ofrendas, o la ofrenda esta a Jerusalén, los hermanos de Jerusalén pudieron comprar lo que necesitaban para comer, para vestir, para cubrir sus necesidades primarias. Y luego dijeron, venga, apóstol Pablo, ¿quiénes mandaron esta ofrenda? Ah, no, fue Dios el que se las mandó, decían ellos. No, pero díganos por favor. Ah, no, vea, fueron la iglesia, fueron los de Filipos, fueron los de Galacia, fueron los de la Odisea, fueron los de Éfeso, fueron los de, entre ellos también los de Corinto. Ah, sí, Pablo, y usted que conoce la situación de esas congregaciones, ¿qué les hará falta a ellos que nosotros podamos pedirle a Dios de que les provea? Dijeron, pues a todos, y les dio una listica, y a los de Corinto dijeron, vea, necesitamos santidad en Corinto, necesitamos unidad en Corinto, de todo necesitaban en Corinto menos plata. Entonces ellos en sus oraciones decían, sin criticar, Padre, dale a los hermanos santidad, Padre, dale a los hermanos sagrada dedicación, Padre, dale a los hermanos, y así. Por eso dice Pablo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros. Es decir, para que Dios les retribuyera a los de Corinto lo que les hacía falta, que recuerden, no era poco lo que les hacía falta. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Esto se llama ágape puro. Y Pablo no se olvida nunca de entregarle la gloria a Dios porque dice, gracias a Dios por su don inefable. La gloria siempre es para Dios. Y ahora sí podemos cerrar este gran paréntesis que se originó en Lucas capítulo 10, cuando en el versículo 1
Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.